Muy bien, entonces iniciamos grabación. Esta vez estamos grabando desde la Politécnica Nacional. Vamos a continuar nuestra charla sobre algunos temas selectos, ¿no? Que estamos revisando de cálculo. Y bueno, solamente para recordar que en el video anterior nosotros nos habíamos quedado en esta discusión de cómo definir una función cóncava, convexa, y no sé si alguien llegó a la conclusión de, bueno, cuál es el mejor criterio para memorizar este tema. Tal vez alguien se tomó el tiempo de reflexionar sobre estas cosas, ¿no? ¿Perdón? Ya. Ya. Perdone solo un segundo. ¿Colegas virtuales sí me están escuchando? A ver, hable, Sí, por favor. profe, sí se le escucha. Ya, gracias. No es Sí. para saber que se está grabando con audio el video, porque después 2 horas sin audio no vale. Ya, buenas. Perdón, ahora sí. Ya. Nexo. Ya. Sí. Ya. Ahora, ¿por qué el convexo sería el hueco? No, no, sí, pero digo, me dicen la palabra convexo, ¿cómo sé que convexo es el hueco y no cóncavo el hueco? O sea, ¿cómo hago que mi cabeza convexo implique hueco? Eso suena horrible, pero bueno. Ese es el punto que yo digo. O sea, ¿cómo encontrar la idea de que uno me dice la palabra convexo y de inmediato me imagino un hueco? Claro, de hecho, esa era la charla anterior. O sea, que cóncavo hace pensar en una suerte de vasija o no sé, que es cóncava, ¿no? Entonces, esa idea de que es eso, pero lo contrario es lo que, ya, sí, ya. Ujú. Posterior atrás, así es el convexo. Ajá, ya. Su lado cóncavo es una función cóncava. Y si la función está de su lado convexo, es una función convexa. Bien. Yo tengo un poco de conflicto con eso por la definición de conjunto convexo. El conjunto convexo es un conjunto en donde precisamente si yo tomo 2 puntos dentro del conjunto, la línea queda dentro del conjunto. Y en realidad, por eso es mi confusión ya en el fondo. O sea, en realidad estos dos son conjuntos convexos. Sí, es otro concepto que no vamos a usar en este curso, pero hay un concepto de conjunto convexo en el cual pasa eso. Un conjunto es convexo si ustedes toman 2 puntos y todas las combinaciones lineales, o sea, la línea que les une, queda dentro del conjunto. Entonces, en rigor, ambas regiones representan conjuntos convexos. Sí, entonces es una definición que va un poquito más allá de lo que vamos a ver. No hace falta que... Más o menos. Por eso es que no quiero entrar ya mucho más en discusión, ¿ya? Pero bueno, si es que alguien encuentra una buena idea, hasta les puedo estar dando puntos extra a la nota final, ¿ya? Bien, sigamos. Entonces, también ya hablamos un poco de las reglas de derivación, ¿sí? En este punto, aprovecho que muchos de aquí están presentes y les vuelvo a preguntar, ¿qué tal se llevan con el cálculo? ¿Saben cálculo? ¿Se pueden derivar funciones? Sí, a ver, ¿quién no? Por favor, con confianza ya. ¿Alguien? ¿Quién más? Tengo 2 personas, ya. El resto han manejado cálculo antes, ya. Entonces, lo que les voy a pedir es que me hagan un recordatorio para mandarles un material de refuerzo. Sí, por favor. Entonces, me hacen el recordatorio entre hoy y mañana para yo lo que les ofrecí, ¿no? En el grupo de WhatsApp, mandarles un material de refuerzo. Sí, para que vayan practicando. La ventaja es que no necesito que sepan mucho cálculo, pero al menos lo básico sí necesito. Sí, entonces, por favor, me hacen acuerdo lo más pronto, no entre hoy y mañana, para mandarles un materialcito de refuerzo. Listo. Pero por ahora quedémonos con la idea básica de qué era la derivada. O sea, más allá de que sepamos o no cálculo, no olvidarnos jamás, ¿no? La derivada al final es un límite. Y es el límite que me dice cómo cambia una función cuando cambia la variable x, pero el cambio en esta variable x asumimos que es muy pequeño, es decir, es un cambio infinitesimal, ¿de acuerdo? Sino que en vez de escribir toda esta letanía, hacíamos simplemente la derivada de f con respecto a x, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidarse la intuición de la derivada, que en esencia es, ¿cuál es ese cambio en f? Considerando que x apenas se mueve, si se quiere, ¿no? Y recuerden que tomamos de ejemplo la idea de velocidad, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos en un vehículo, la velocidad que vemos en la pluma, por ejemplo, ahí señalada, es una velocidad instantánea, ¿sí? Así se les llama en física, ¿no? O sea, es una velocidad que vemos
cuando en ese instante se marca cómo cambia la distancia con respecto al tiempo. No es que, por ejemplo, yo he pasado una hora y he recorrido 10 kilómetros, sino que es una cuestión instantánea, ¿no? Entonces eso vale la pena tener presente, ¿no? Pero bueno, entonces continuamos. Entonces ahora vamos a ir viendo un poco de temas adicionales de cálculo, ¿sí? En particular, me interesa que veamos esta cuestión de la regla de la cadena, ¿ya? Entonces, primero vamos viendo lo que está en la lámina y después vamos haciendo ejemplos para captar la intuición, ¿no? Nos consideremos, digamos, que tenemos dos funciones de una variable y que son diferenciables, ¿no? Función f y función g. Y consideremos una función compuesta. ¿Cuál es la idea de una función compuesta? Una función compuesta que, por ejemplo, le puedo llamar f mayúscula, sería la función f de la función g, ¿sí? Es decir, pensemos que la primera función, la g, le hace una primera transformación a x, y la segunda función, la f, le hace una transformación a la transformación, ¿ya? Es como una doble transformación a la variable x. Entonces, a ver, hay casos en donde nos puede interesar hacer este tipo de doble transformación, ¿ok? Entonces, bueno, tomando en cuenta esta idea, hablemos de qué es la regla de la cadena, ¿no? En cálculo. Entonces, la regla de la cadena plantea que la derivada de la función final de esta compuesta f puede representarse de esta manera, ¿ya? Entonces, quiero que captemos la idea, ¿no? Como repito, la intuición, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Primero, si cambia x, pensemos que hay una variación en x y eso va a provocar una variación primerito ¿en quién? En la función g. ¿Sí? Esa sería la primera idea. Entonces, si hay una variación en x, por ende hay una variación en g. Y esa primera variación se recoge en esta derivada que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que estamos partiendo de cómo cambia g cuando hay un cambio en x. Luego, ¿qué es lo que va a pasar? Si cambia g, ¿eso a quién va a provocarle un cambio? A la función f. Entonces, fíjense que, ¿qué estamos haciendo entonces aquí, ¿no? En esta regla de la cadena. Veo el cambio que se da en g y luego lo multiplico por el cambio que se da en f, ¿sí? Es como que yo trato de decir, entonces, a la final, ¿de acuerdo? Con esto de aquí, yo tendría el cambio total, o sea, el cambio en la función f mayúscula, que sería en esencia como tratar de recoger estos pasos intermedios. ¿Sí? Esa es la idea de la regla de la cadena. Claro, en este ejemplo es muy obvio o muy sencillo, pero hay ejemplos en donde podemos imaginarnos que hay un montón de cosas y entonces toca ir mapeando, si quieren, estos efectos en cadena. ¿Sí? Por eso mismo se llama regla de la cadena, ¿no? ¿Ok? Entonces, con la regla de la cadena, en definitiva, podemos encontrar la derivada, o sea, el cambio de cualquier función de una función. ¿Sí? Entonces, si tengo varias funciones de funciones o varias transformaciones de una variable, la regla de la cadena me permite llegar al resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en esta función compuesta. Bueno, en esta función, ya digamos que tenemos una función f de x igual a e a la x a la 1/2. ¿Sí? Entonces, en este caso, ustedes pueden ver que tengo dos cosas aquí, ¿no? O sea, podríamos plantear, por ejemplo, que hay dos funciones. Una función que le voy a llamar f de g. Entonces, noten como aquí yo primero parto diciendo, ok, voy a asumir que hay una función de g que me dice a la g, ¿sí? O sea, exponencial de g. Y entonces, no se olviden que este es el número e, que exactamente es 2.60 y algo, casi 7, ¿no? 2.7. Sí. 70, no me acuerdo, por eso les digo, a ver, saquen a alguien el número por favor. A ver, el Excel, ya, el Excel, rápido, a ver si les gana el Excel. Ya, yo siempre tengo el 2.7 ahí en cabeza, ya, gracias. En fin, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Entonces, esta primera función me dice, ok, la función de g va a ser igual a la exponencial de g. ¿Sí? Entonces, esto como que trata de recoger cuál idea. La idea de que aquí tengo la exponencial de algo. ¿Sí? Entonces, esa sería la primera función, si quiere. Luego tengo una función que le llamo g. Esta, en cambio, va a depender de x y es x a la 1/2. Entonces, la función compuesta sería f de g de x. Aquí hace mucho sentido, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Digo, bueno, primero, les compongo el problema en partes. ¿Con qué fin? Con el fin de que, bueno, si yo veo las reglas del cálculo, las reglas de derivación, yo sé que por decirles, la derivada de g con respecto a x, ¿qué es? Es la derivada con respecto a x de x a la 1/2, porque eso es a lo que le he llamado g.
¿sí? O sea, g va a ser estrictamente el exponente, ¿sí? X a la 1 medio. Entonces aquí yo puedo aplicar las reglas que vimos en la clase anterior de derivación. Esto es más sobre todo cuando uno está aprendiendo cálculo, ¿no? Recién. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes recuerdan por las reglas de derivación, ¿qué pasa con el exponente? El 1 medio baja, me queda la misma X, y al exponente le resto 1. Entonces sería 1 medio menos 1 menos 1 medio. Entonces esta sería la derivada de g con respecto a X. Luego, la derivada de f con respecto a g. Entonces, si ven, lo primero que estoy viendo es cómo el cambio en X genera un cambio en g. Luego quiero ver cómo un cambio en g genera un cambio en f. En este caso que tengo aquí, la derivada de f con respecto a g, ¿qué es? La derivada con respecto a g de, ¿qué hemos dicho que es f? La exponencial de g. Si ustedes recuerdan, ¿cuál es la derivada de la exponencial de g? La exponencial de g mismo, ¿sí? Es otra regla de las derivadas en donde me dice que la derivada de la exponencial de este x, z o lo que sea, siempre es lo mismo, siempre es la misma e a la g. Entonces, finalmente, si quiero construir la derivada completa, ¿sí? ¿Qué hago? Multiplico las dos derivadas, ¿no? Entonces aquí pueden ver que tengo como resultado la multiplicación, pero estoy reemplazando y en vez de g, ¿qué escribo? Lo que era g, x a lo medio. Entonces fíjense aquí que tengo en el resultado final. Entonces tengo por un lado esta derivada, ¿sí? Que sería si quieren esta parte, ¿sí? Entonces sería un medio de x a la menos un medio. Y por el otro lado tengo esta otra parte, en rojo, que es de a la g. Solo que en vez de g, estoy reemplazando g por lo que hemos dicho que es g, ¿no? X a la medio. ¿Sí? Entonces, en principio, la regla de la cadena es obviamente muy útil, ¿no? O sea, me permite, sobre todo cuando recién estoy aprendiendo cálculo, poder descomponer un problema que puede ser muy complejo en problemas más sencillos, ¿sí? Y con los problemas más sencillos, yo guiarme, y sí, con las reglas de derivación. Porque, ¿qué sucede? Que en la práctica uno se topa con funciones que no va a encontrar la regla. O sea, tiene uno que irle descomponiendo, al menos cuando empieza, ¿no? Ya a medida que uno va practicando, no hace falta hacer estos pasos intermedios, sino que a veces uno ya hace de golpe, ¿no? Pero mi recomendación es vuelvan a hacer paso a paso. Incluso quienes sepan hacer esto, vuelvan a esa costumbre de hacerle paso a paso para verle ya no de forma mecánica. Porque verán, hoy por hoy, incluso hay software que hace las derivadas. Por eso es que no me interesa mucho. De hecho, por ejemplo, yo tengo un software súper chévere que es el Matemática. No sé si algunos de ustedes le conocen. Vamos a abrir la Matemática. El Matemática es un software que existe desde hace tiempo, ¿no? Y con el Matemática ustedes en esencia pueden hacer muchas cosas. O sea, por ejemplo, puedo hacer derivadas. Ejemplo muy rápido, ¿no? Digamos que yo tengo la función x al cuadrado, ya, por poner algo fácil, ya, x al cuadrado. Entonces, si yo quiero sacar la derivada en matemática, es la d de x al cuadrado y le indico que quiero la derivada en x. Entonces, x. Por poner algo rápido, ¿no? Obviamente se puede hacer cosas mucho más complicadas, ¿no? El punto es que cosa, que seguramente con el paso de los años, saber derivar a mano va a perder valor. Es seguro, es seguro. Con los años, saber derivar a mano va a perder valor, porque aparte ahora la inteligencia artificial se está empezando a conectar con softwares como matemática, especialmente el que es pagado. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ya no vas a estar, tal vez uno todavía, es como gimnasia, ¿no? O sea, uno como gimnasia todavía puede estar haciendo a mano las derivadas para no perder agilidad mental, pero cada vez es más importante, mejor saber qué herramienta uso. Entonces, si están todavía o están oxidados en cálculo o no saben cálculo, capaz que es más útil que aprendan de una vez a hacer derivadas en un software, ¿sí? De hecho, eso les va a ayudar mucho, porque ya en la vida real, hoy, ¿quién les va a decir, hazme esta derivada a mano en un papel? Ya en el mundo real, real. O sea, seamos francos. Incluso si uno va a hacer modelos económicos, uno ya no los hace a papel. O sea, ahora uno los hace de forma computarizada y vale la pena que ya vayan conociendo estos softwares, ¿no? De hecho, ya van a ver otras cositas de matemática. No es un curso de matemática, pero vale la pena que conozcan que existen estas herramientas, ¿no? Pero bueno, sigamos. Entonces, esa es la idea de la regla de la cadena, bien en sencillo, ¿sí? Bien en sencillo. Ahora, eh, antes de continuar, quiero que hagamos un ejemplo un poquito más avanzado de la regla de la cadena, ¿sí? Un poquito más nada más, ¿no? Entonces, si me permiten, vamos para acá abajo y digamos que tengo la siguiente función, ¿no? O tengo varias funciones, de hecho. ¿Qué tal si yo les digo, tengo una función f que depende de una variable z, que puedo decir que es, eh, digamos que es una función que depende de dos variables, x y z, ¿ya? Le voy a llamar x al cuadrado más 3z, digamos, ¿ya? Aparte, digamos que yo tengo una función z,
¿De acuerdo? ¿Qué voy a decir que depende de X? Por ejemplo, digamos que esto es el seno de X. ¿Ok? ¿Ya? Y digamos que tengo, pongamos aquí el tiempo, Z, a ver, XZ, y pongamos una W. ¿Ya? Y W, digamos que también depende de X y Z. ¿Ya? Y digamos que esto es igual a X por Z. Entonces, ¿qué tal si yo les digo, con estas relaciones, cuál es la derivada de F con respecto a X? Ya la cosa no es tan sencilla, ¿no? Entonces, miren, imagínense que puede ser, ¿no? Como en el mundo real. Tienes varias funciones que te dicen cómo se vinculan unas variables con otras y quieres saber cuál es el efecto que tiene una de estas variables en F, ¿sí? De hecho, en vez, bueno, ya lo escribieron con X, dejemos en X, ya. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago? Una opción sería tratar de reemplazar todo, hacer unos reemplazos para que solo me quede X, una ecuación solo de X, y derivar. Es una opción. Pero yo quiero que más bien le razonemos primero, la lógica. Si, por ejemplo, se mueve X, ¿sí? Recuerden que es la derivada a la final, ¿qué es? Es este límite cuando hay un cambio en X muy pequeño y eso quiero que genere un cambio en F. Es en definitiva la derivada. Entonces, antes que ponernos a cero, quiero que primero le pensemos al problema. Si cambia X, ¿dónde se van a ver los efectos del cambio de X? Entonces, miren, aquí hay varios, ¿no? O sea, por ejemplo, si cambia X, vamos con diferentes colores, ¿ya? Empezamos con el rojo. Si cambia X por aquí, ¿a quién le va a afectar? A Z. Pero si cambia Z, ¿eso a quién le va a afectar? A W y a quién más. Y, bueno, no a X, a F. ¿Sí? Entonces, si ven, o sea, un cambio que empezó aquí, o sea, aquí empezó el cambio en X, pero ese cambio en X empieza a trasladarse, ¿no? Entonces, el X le va a afectar a Z, el Z le va a afectar a F, pero aparte el Z le va a afectar a W y el mismo X le va a afectar a W. Primero. Luego, fíjense que también pasa, bueno, este X me permite, lo voy a poner con otro color, ¿ya? Un efecto de X a W, ¿sí? Entonces fíjense, ¿no? El rojo es el efecto que se transmite de X a Z y de Z a W y de Z a F. En cambio, el azul es el efecto que tiene X, que le afecta a quién? A W, y luego W a quién le afecta? A F. Y luego, ¿qué otro efecto podemos ver? La misma X afectándole directamente a F. Entonces, miren en este caso, ¿cuántos efectos genera el cambio de X en F? Un efecto directo, pero también tengo dos efectos indirectos, ¿sí? Entonces, ¿para qué me va a servir en este caso la regla de la cadena? La regla de la cadena me va a servir para poder saber más o menos cómo yo puedo llegar de X a F, tomando en cuenta toda esta estructura de cambios, de cómo se transmiten los cambios. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, déjenme ver, vale la pena hacer esto ahorita. Dejemos de planteado el ejercicio, ya quiero avanzar un poquito más y de ahí vamos a ver si, porque si tengo otro un poquito más sencillo, este creo que ya me vale un poquito, pero no está tan difícil tampoco, pero... A ver, sigamos entonces, a ver si es que lo hacemos después de... O hagamos. Estoy medio perezoso hoy día, pero a ver, hagamos. A ver, ¿cómo sería entonces? Entonces, fíjense, ¿no? Quiero entender esto, ¿no? Quiero saber cómo es el cambio finalmente generado en F cuando cambia X. Y esto, ¿a qué nomás va a ser igual? ¿Cuántos cambios debo yo tomar en cuenta? Tres, ¿sí? De hecho, más que esto, sí, no, ya. ¿Saben qué? Hagámoslo después, sí, porque tengo que explicar el concepto de diferencial total. Ya, dejemos de ahí, dejemos de plantear, ¿ya? Ya les hago emocionar desde ahora. Entonces, me falta un concepto más y de ahí ya podemos explicar esto con más calma. Sigamos, pero entonces se entiende la idea de la regla de la cadena, o sea, la intuición, por eso se llama cadena, o sea, es para ver los efectos en cadena, ¿sí? ¿De acuerdo? Y ya vamos a ver que esto se complementa con otro concepto, que quiero verlo de una vez para matar los pájaros de un tiro. Bien, ahora sigamos. Ya hemos visto entonces un poco de derivadas, muy poquitos, así bien rápido. Sabemos que la derivada es un límite. ¿Qué más hemos visto? También hemos visto, ¿se acuerdan esto de la segunda derivada? ¿Para qué servía la segunda derivada? Cambio del cambio, que le llamamos aceleración, ¿no? Entonces, para ver si una función era cóncava o convexa, ¿no? Toda esta discusión que estábamos haciendo un poco
ya medio, bueno, ya sabemos. Ahora, el principal uso que le vamos a dar a las derivadas en este curso y en economía, al menos en los primeros cursos, es el de buscar la maximización o minimización de funciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la idea del cálculo, al menos en economía, yo la verdad no estoy muy de acuerdo que solo sirva para eso el cálculo en economía, ¿no? Pero uno de los usos que más se da al cálculo en economía es buscar maximizar o minimizar algo. ¿Sí? Entonces, en definitiva, por tanto, tenemos que aprender cómo usar derivadas para maximizar funciones. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a verlo con un ejemplo que incluso voy a tratar de trasladarle un poco a la economía, para que tratemos de ya empezar a sentir que esto se aplica en algo, ¿no? Porque si no es después la idea de que, bueno, ese derivar, ¿para qué, no? Entonces, vamos a plantear un ejemplo bien a lo económico, ¿ya? Entonces, digamos que nosotros tenemos el siguiente problema. Digamos que tenemos el administrador de una empresa y que este administrador quiere maximizar las ganancias. ¿Sí? Tiene sentido ese objetivo, ¿no? O sea, pensamos en alguien que administra una empresa, quiere maximizar las ganancias y va a maximizarlas vendiendo un determinado bien. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos a este individuo, este administrador. Primero. Luego, vamos a asumir que las ganancias, a las que les vamos a llamar pi, esto les adelanta un poco a la notación que usarán en micro. ¿Ya? Entonces, a veces para las ganancias se usa la letra pi. Es un poco abusivo, ¿no? Porque pi es en realidad un número, ¿no? Pero bueno, ya. Dejémosle las ganancias con pi para que se vayan acostumbrando que en economía somos abusivos, ¿ya? Entonces, vamos a llamarle a las ganancias. Verán, este pi viene porque pi se acerca a p y p viene a representar profits, ganancias en inglés, ¿ya? Por eso es el pi. ¿Ya? Es un abuso doble, ¿no? O sea, es un juego de palabras y aparte usando una pi que en realidad es un número, pero bueno, ya nada. Ya nada. En fin, entonces supongamos que las ganancias se representan con la letra pi y estas ganancias se van a obtener exclusivamente, ¿sí? O van a depender, perdón, exclusivamente de vender una cantidad de un bien. Cantidad que ya saben la representamos en economía con la Q de quantity, ya en inglés. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo voy a decir que las ganancias son una función de la cantidad. Sí, tiene cierto sentido, ¿no? O sea, si en una empresa se vende más, ¿qué es de esperar? En promedio que gane más, ¿no? No es tan sencillo en el mundo real, o sea, pero podría saturar el mercado, sobre todo si es una empresa grande, podría pasar que se queda con sobrantes que no se venden, pero no nos vamos a meter, bueno, no que no se venden, sino que tendría que venderse a un precio más bajo, cosas así, ¿no? Pero no nos vamos a meter en eso. Simplemente las ganancias vamos a asumir que son una función de lo que se vende, ¿de acuerdo? Y Q es la cantidad vendida, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo definir la cantidad que maximice esas ganancias? Y ven que aquí uso el término localmente. Ya más adelante iré explicando qué significa esto de localmente. Pero por ahora, hagámoslo simple. Quiero saber, como administrador de una empresa, cómo yo logro encontrar la cantidad que maximiza la venta, que digo, maximiza las ganancias, ¿no? Entonces, para eso necesitamos verificar dos grupos de condiciones. Ya van a ver que esto se conecta mucho con lo que ya vimos, ¿no? En las clases anteriores. Primero, a esta primera condición se le conoce como condición de primer orden, ¿ya? Entonces, la primera condición dice que necesitamos verificar que en el punto óptimo de ventas, la Q estrella le vamos a usar, entonces cuando ustedes vean Q estrella o asterisco, usualmente representa un óptimo, y por óptimo significa que es el punto que maximiza lo que queremos. En este caso queremos maximizar las ganancias, ¿ya? Entonces, para que se dé eso, necesitamos que la primera derivada de la función sea igual a cero. O sea, necesito que la derivada de esta función con respecto a Q. Luego ustedes ven que está aquí una raya vertical. Esta raya vertical significa reemplazando o evaluando. En este caso es evaluando la derivada en Q igual Q estrella. ¿Ya? Esa derivada tiene que ser cero. Entonces hagamos una pausita aquí para entender, bueno, qué estamos hablando, ¿no? Entonces hagamos un gráfico súper rápido. Eje horizontal, digamos que está la cantidad. Eje vertical, digamos que están las ganancias, que vamos a asumir que son una función que depende de la cantidad vendida. Si yo digo que quiero maximizar las ganancias, ¿ya? Intuitivamente uno puede estar pensando en algo, lo más simple del mundo sería algo así, ¿no? O sea, hay un punto de venta de bien, una cantidad de estrella u óptima, a la cual, si se llega a ese punto, la empresa logra maximizar sus ganancias. En cambio, si se pasa de ese punto,
ya no maximiza ganancias. Alguien podría decir, pero ¿no será lógico pensar que siempre debo vender todo? Depende. Por ejemplo, la estructura de costos. ¿Qué tal si producir bastante implica costos cada vez más altos? Ya, por ejemplo, me toca pagarles horas extra a los trabajadores. ¿Ya? Entonces, puede ser una situación en la cual ese aumento de producción requiere unos costos extra que ya le van mermando a las ganancias. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es una cuestión. Ahora, ¿por qué yo digo que para maximizar estas ganancias debe darse la condición de que la derivada debe ser cero? Recuerden ustedes que una de las interpretaciones de la derivada es que la derivada puede verse como la pendiente de una tangente. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, en este punto, ¿qué está pasando con la derivada? Justo en el punto máximo. ¿Sí? Podemos imaginarnos que la tangente, bueno, no es que nos imaginemos, de hecho es, ¿no? La tangente es horizontal. Entonces, lo más fácil, vean, de hecho, esto me llama la atención. Siempre es fácil entender esto cuando uno imagina un fenómeno físico, porque esta herramienta se creó para la física, pero ya nada. Imagínense que tienen un carrito que está subiendo la montaña, ¿sí o no? Entonces, está subiendo la montaña, y llega al punto máximo. En el punto máximo, ¿qué pasará con este carrito? Es como que se queda en equilibrio, ¿no? O sea, ni sube ni baja. Es el único punto en el que el carrito podría quedarse quieto. ¿Sí? Por eso es que a veces en algunos libros le llaman el punto estacionario, aunque bueno, eso ya implica otras cosas, ¿no? Pero la idea básica es eso, o sea, imaginen que el carrito, ¿sí? Es solo en ese punto se podría quedar en el tope, o sea, es lo máximo que puede llegar el carrito y de ahí no ni sube ni baja. Porque ¿qué pasa si el carrito se mueve un poco a la izquierda o un poco a la derecha? Cambias, o sea, tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? O sea, tiene que gastar energía si quiere, ¿no? En cambio, justo en ese punto el carrito es como que se queda quieto. Entonces, esa es la idea de por qué, para yo encontrar un máximo, una primera condición que necesito es que esta pendiente de la tangente sea cero. O sea, la tangente no tiene pendiente. Y eso significa, en definitiva, que la derivada de f con respecto a q tiene que ser cero. Pero no es cualquier la derivada, es la derivada en el punto q estrella. Entonces, eso significa la línea vertical, por ejemplo. No, o sea, es la derivada en el punto q estrella. ¿Sí? Ahora, listo, esa sería la primera condición. Sin embargo, necesito otra condición. ¿Por qué necesito otra condición? Si la derivada es cero, una situación es la que he dibujado acá, pero podría haber otra situación, tranquilamente. Podemos volver a dibujar esto. Tengo aquí Q, tengo aquí las ganancias, pero ¿qué tal si la función en realidad es así? Digamos, ¿no? No tenemos la gráfica de la función, no me dijeron nada, solo me dijeron tengo una función. En este caso, ¿qué pasa en el mínimo? Lo mismo, ¿no? Imagínate que el carrito está acá. Siendo que en el punto mínimo el carrito también se quedaría quieto. Y de hecho la tangente también es una horizontal, o sea, no tiene pendiente o pendiente cero. O sea, la derivada en este caso, derivada de f con respecto a q, en q estrella también es cero. Entonces, ¿qué está pasando? Que esta primera condición de que la derivada sea cero no me garantiza que sea un máximo, porque también podría estar en un mínimo. Cacha, imagínale estarle diciendo al administrador de la empresa, oye, ¿sabes qué? Produce 10 unidades, digamos que cuesta ya sale 10. Y resulta que con eso, en vez de hacerle maximizar ganancias, le estás haciendo minimizar ganancias. Sí, entonces el administrador, ya, como él no sabe, dice, yo me dejo llevar del economista, resulta ser que le estás haciendo ganar lo menos posible en vez de lo más. ¿Ya? Entonces, se entiende que aparte de la condición de que la primera derivada, o sea, esta tangente, tenga pendiente cero, necesitamos una segunda condición. Está claro. ¿Y cuál es la segunda condición? Aquí es bien intuitivo. O sea, ¿cuál es la segunda condición? Que la segunda derivada sea negativa. O sea, ¿qué significa, no? Que vaya perdiendo fuerza, perdiendo fuerza, perdiendo fuerza. Sí. En cambio, en este caso, ¿qué está sucediendo? Más bien, gana fuerza, gana velocidad, no, gana velocidad, se acelera. Es decir, yo necesitaría en este caso, con otro color, que la segunda derivada sea negativa. ¿Sí? Y es más intuitivo, o sea, no necesitamos aprendernos de memoria, ¿no? O sea, es más bien, necesito que la segunda derivada con respecto a, ¿qué era? Que no, esto es F, con respecto a F, ¿no? Respecto a Q, que este proyector me está quemando la mano, manera.
Esto de aquí quiero que sea negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo sé que la segunda derivada es negativa, entonces ya tengo una intuición de cómo es la forma de la función. Es una función en donde, sí, está creciendo, pero cada vez más lento, más lento, más lento, o sea, se desacelera, ¿ya? Es función convexa. Estaba haciendo tiempo hasta acordarme, pero gracias, ¿ya? ¿Ya? Entonces, función convexa. Si es que mi objetivo es maximizar ganancias. Porque también puede haber otros objetivos, ¿no? ¿Qué tal si esto más bien fuera un tema de costos? Ahí que estaríamos buscando en cambio. Mínimo costo, ¿no? Entonces, ya es un tema de qué estamos buscando, ¿no? Cóncava. Ven, ven, les dije, ya me perdí yo más. ¿Cuál mismo es la cóncava y la convexa? Dios. Cóncava. Gracias, ya me hizo confundir, colega. Ya me hizo quedar mal y grabado en YouTube. Pasa nada. Eso ya queda en el YouTube grabado para la posteridad. Yo moriré y seguirá eso ahí. ¿Qué irá a pasar con todo el internet cuando uno muera, no? Todas nuestras fotos de Facebook, de YouTube. Ajá. Sí, pero ¿qué? Si yo me muero antes de ahora, ¿quién va a estar avisando que me morí en las redes sociales? Si ni siquiera le doy la clave a nadie ni nada. Gracias. Para mi muerte. No, gracias. Mejor. No, no quiero pensar en eso por ahora. Pero interesante. Puedo configurar para alguien más. Con condición en la PC, ajá, usted podría asistir inclusive a su velorio, ver cómo le entierran. Ya, gracias. ¿Alguien más me quiere desear buenos augurios, por favor? Sí, hay gente que me quiere, supongo, no sé. Eso es súper chévere. Entonces, no importa, es cóncavo o convexo. Sí, que a mí me vale en el fondo, ¿no? A mí, ¿qué me interesa más? Primero, entender la intuición de la segunda derivada. De hecho, para mí es más importante. Entonces, pero bueno, hay que saber el nombre. Entonces, esta sería una función, ¿están seguros? Cóncava. Es la tacita al revés, ya, cóncava, ya. Entonces, segunda derivada negativa. Entonces, si ven que son dos condiciones en realidad para asegurarme que estoy encontrando un máximo, ¿sí? Entonces, esa otra condición se le conoce como la condición de segundo orden, ¿ya? Entonces, por eso es que tenemos condición de primer orden y condición de segundo orden, ¿ya? Entonces, en la condición de segundo orden se necesita verificar que en el punto Q estrella la segunda derivada sea negativa y ver si ha tenido aquí función cóncava, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, son dos condiciones para poder resolver un problema de optimización, en este caso de maximización, ¿de acuerdo? A veces cuando uno estudia cálculo muy rápido se concentra mucho solo en las condiciones de primer orden o asume que las condiciones de segundo orden están garantizadas. En este curso no vamos a asumir eso. O sea, vamos a hablar de condiciones de primero y de segundo orden. Ahorita esto es fácil, ya después. Pero es que ahorita estoy tratando de ser bien intuitivo, porque después viene lo bueno. O sea, ahorita estamos como que todavía nos llevamos bien. Todavía nos llevamos bien, digamos. Todavía nos llevamos bien. ¿Ya? Ok, entonces esta sería la idea. He tenido hasta la gráfica. Entonces aquí pueden ver, ¿no? Tenemos la cantidad, tenemos las ganancias y aquí ustedes pueden ver que tenemos nuestra función cóncava, ¿ya? En donde asumimos que hay un punto Q estrella que lleva al máximo de ganancias, ¿de acuerdo? En donde se cumplen estas dos condiciones. La condición de primer orden, que es que la tangente tenga una pendiente cero, o sea, primera derivada de la ganancia con respecto a la cantidad evaluada en Q estrella igual a cero. Y la segunda condición es esta tendencia a desacelerar. O sea, como que se desacelera y después hasta empieza a caer, ¿no? Y esto de aquí ya saben que es la condición de segundo orden, la segunda derivada de las ganancias con respecto a la cantidad evaluado en Q estrella negativo. ¿Ya? ¿Cómo la mayoría del segundo orden? O sea, no importa qué punto tomemos, él tiene que salir a cero. En el punto que me interesa, en el Q estrella. Hay muchos casos en donde resulta que esto se cumple en toda la función. Hay otros en los que no, ya depende de la función. Pero lo ideal es que por lo menos en el punto que me interesa, ahí se cumple. ¿Sí? Ya vamos a hacer un ejemplo ya más concreto.
Sí, sí, no, claro. O sea, ahorita digamos que es el principio. O sea, ahorita quiero que ganen la idea, la intuición sobre el principio, o se acuerden, porque muchos seguro habrán visto, si no, que los vayan cachando para... Y bueno, aquí les dejo un cuadrito, ya, para que no se olviden. Ya. ¿De acuerdo? Entonces ahí está otra vez, función, ven, ven. O sea, cuando vean que muchas veces pongo algo en la lámina es porque yo mismo tengo problemas, ¿no? ¿Quién es? Ah, ¿por qué se asusta? No se asusta. Ya. Y, ay, algún día, verán, bueno, te dará grabado en YouTube, pero no. Sí saben, ¿no? Eso que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que las balaceras, ¿no? De repente el más callado del curso. eh, Ahora, nunca he escuchado una balacera que sea protagonizada por los profes. Sí, sea legal también. Aquí se consigue más. No, pero lo que digo es, yo nunca he visto una balacera protagonizada por profesores. ¿O se han visto ustedes? No. Ah, sí, era profesor. Ah, profesor. Ah, pero, pero no eran sus propios alumnos. Se fue a la escuela. Ay, yo no. Nunca me he tenido esa fantasía, ¿verdad? O sea, ¿se imaginan un día? Es que del profe, ¿quién va a pensar nada? Sí, pero vaya a otro lado. No, en la central es cosa brava, eh. Pues para hacer. Hay que decir, es una dicotomía interesante ser medio politécnico, medio de la central. ¿No? Sí, sí, conozco ambos mundos, es bien chévere, es bien chévere. Conozco a mis colegas politécnicos y conozco a mis colegas centralinos. Es una maravilla. En fin, vamos a hacer un ejemplo ya concreto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir lo siguiente. Digamos que yo tengo, primero vamos con uno bien básico, ¿ya? Digamos que por ahí llegó un economista, el economista hizo un estudio econométrico, ¿ya? Algunos hablan de que estoy hablando, si no, van, y saca esta ecuación. Saca esta ecuación. Dice el economista, verá, señor administrador, las ganancias de la empresa dependen de la cantidad y yo con mis estudios estadísticos mágicos llegué a establecer qué es esta ecuación. Una ecuación cuadrática. Ok. Entonces, con esta ecuación cuadrática vamos a practicar y ver, bueno, cuál es la cantidad óptima. Ya. Entonces vamos a buscar la cantidad de producción Q estrella que maximiza esta ganancia. ¿Sí? Así como para calentar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea? A ver, ya, no, es tan básico que ni siquiera lo tengo resuelto, así que lo voy a pasar a mis apuntes, ¿ya? Entonces me llevo esta idea a mis apuntes. Tengo que pasarles estos apuntes también, ¿no? Y no estoy haciendo en los mismos. Bueno, y ahí les paso otros. ¿Ya? A ver, ¿quién nos cuenta? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Idealmente primero sería una grafiquita, ¿no? Sí, y de hecho aquí se puede. Vamos a Google, ni siquiera voy a necesitar mucho. Ya, ni siquiera un software. ¿Ven? Voy a Google. En Google, ¿qué función dije que es? 1000Q. ¿Qué más era? 1000Q menos 5Q cuadrado. Menos 5Q gorrito cuadrado. No, no quiero eso. Entonces X ya, para que me entienda. ¿Cómo resolver? Ah, aquí está. Entonces sí podía con Q, ¿no? Creo que sí. Vean, ahí me da la... Vean, ahí está la gráfica. Qué maravilla, ¿no? O sea, ni siquiera necesitas software hoy en día. Solamente ponen la ecuación en Google y Google te lo resuelve la gráfica. Gracias. Ese eco. Ya. Ok. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, primero, chévere, no es mala idea hacer una grafiquita. Para saber qué estoy buscando, ¿no? O sea, siempre es bueno, ¿ya? Al menos cuando uno empieza. Entonces me voy a llevar esta grafiquita, ¿no? A mis propios apuntes. Ay, lo que es estar vivo en estos tiempos, ¿no? Ya ni siquiera un software en Google, así, de golpe. Ya. Listo. Entonces, estoy con esta gráfica. Tiene sentido que tenga esta forma. Es una ecuación cuadrática, es una parábola, en definitiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Ya, digamos que primero, si es que te da chance, gráficas, aunque sea en Google, rápido. Luego, ahora sí, condición de primer orden. Entonces, ¿qué me dice la condición de primer orden?
tengo que sacar la derivada de esta función pi en términos o con respecto a q y verificar que en el punto q estrella la derivada se hace cero. Eso, como ustedes saben, significa que debo encontrar ese punto en donde la tangente tiene pendiente cero, ¿sí? Donde la tangente es horizontal. Entonces, ¿cómo lo hago? Toca derivar. Entonces, ¿qué tengo que derivar con respecto a q? Tengo que derivar con respecto a q la función que está aquí, que es pi. ¿Sí? Entonces, pi es toda esta función. Entonces, sería la derivada con respecto a q de 1000q menos 5q al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, simplemente en vez del pi que he hecho, reemplacé pi por la función. ¿Ya? Aquí, si me permiten, colegas que saben cálculo, tengan un poquito de paciencia. Voy a hacerlo paso a paso todavía para que nuestros colegas vayan ganando confianza. Tengo una resta. Entonces, ¿qué puedo hacer primero? Distribuyo la derivada. Entonces, ¿qué me va a quedar? La derivada con respecto a q de 1000q menos la derivada con respecto a q de 5q al cuadrado. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, ahí tengo una resta, entonces puedo distribuir la derivada, lo mismo que si fuera una suma. Ya. Luego, ¿qué puedo hacer? Debería ser más ordenado, disculpen, ya voy a pasar esto al lado izquierdo, ya, como gente normal, igual. Ya. Ahora, ¿qué puedo hacer? Luego, fíjense que tengo unas derivadas donde aquí hay unos términos constantes. Entonces, recuerden que en una derivada, si hay una constante, la constante puede salir. ¿Ya? Entonces, esto es igual a el 1000 sale, me quedaría 1000. ¿Y qué me queda? La derivada con respecto a q, ¿de quién? Del mismo q. ¿Ya? Menos, y aquí ven que tengo un 5 que igual es constante, sale, entonces me quedaría 5 derivada con respecto a q de q al cuadrado. Ya, es una regla de derivación. En las derivadas, cuando tengo una constante, esa constante siempre puede salir. ¿Ya? Pero debe estar en esta forma, ¿no? La derivada multiplicada por A. ¿Sí? Entonces, si hay una suma o una resta, ya no es tan fácil. Pero si es que es la derivada de una constante por algo, esa constante sale. Ya. A ver, sigamos. Entonces, ahora, por lógica, ¿qué será la derivada de q con respecto a q? 1. Sí, porque está de q, entonces esto es 1. Listo, entonces esto se reduce a 1000 en el primer caso, 1000 menos 5 por. Entonces, fíjense que aquí tengo la derivada de q al cuadrado con respecto a q. Buscando en mi tablita de reglas de derivación, sé qué cosa. Que entonces, ¿qué hago con el 2? Baja el 2 a multiplicar, q, y el exponente sería 2 menos 1. ¿Sí? Entonces, finalmente, la derivada que estoy buscando, o sea, la derivada de la ganancia con respecto a la cantidad, es igual a 1000 menos 2 por 5, 10, q a la 1, ¿no? 2 menos 1, 1. Entonces, fíjense, la derivada es una función que depende de q. Y tiene sentido, porque si esta derivada es la tangente, ¿qué pasa con la tangente? Depende de dónde esté. O sea, recuerden que aquí está q. Aquí está q. Aquí está la ganancia, pi. Entonces, a medida que yo me muevo, la pendiente cambia. Entonces, tiene sentido que la pendiente dependa de q. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Igual a 0. Entonces, ahora lo que voy a hacer es decir, quiero sacar la derivada con respecto a q, pero evaluada en q estrella. O sea, quiero 1000 menos 10, y en vez de q, ¿qué debo escribir ahora? Q estrella. ¿Sí? Estoy tratando de hacerlo bien en orden. Entonces, fíjense, ¿no? Miren la diferencia. Esta es una función genérica para cualquier q. En cambio, ¿ahora qué estoy haciendo? Estoy diciendo que voy a tomar esa derivada y la voy a evaluar o la analizo en el punto q estrella. ¿Y qué más? En el punto q estrella estoy diciendo que esto aquí tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿ahora qué toca hacer? Aquí me queda una ecuación de q. Entonces, lo que sigue es simplemente despejar q estrella, ¿no? Entonces, sería 1000. Este menos pasa al otro lado a sumar, entonces sería igual a 10q estrella. ¿Sí? Término de acá me refiero, este como menos pasa a sumar. Y luego este 10 que multiplica pasa a dividir, o si quieren en ambos lados divido para 10. Para 10. 1000 para 10. Usualmente 100. Igual q estrella. Entonces, yo ya sé que el punto en donde la primera derivada es 0 es q estrella igual a 100. Que de hecho debe estar 100 aquí, ¿no? Sí está, ¿no? Pues miren aquí. ¿Sí? 100. Y por eso es bueno la gráfica, o sea, porque vas de a poquito, hasta asegurándote que todo va en orden, ¿no?
Ok, entonces uno podría decir, listo, sé que esto se maximiza con unas 100 unidades vendidas. Pero ahora, ¿qué necesito verificar? La segunda condición. Sí, la condición de segundo orden. Entonces ya estamos con la condición de primer orden. Vamos a ponerla en rojo. Sí, vamos a ponerla en rojo, condición de primer orden. Entonces vamos a verificar la condición de segundo orden, pero aquí una observación. Si yo veo esta gráfica, solo con la gráfica puedo ya saber que es un máximo. ¿Sí? O sea, en este caso uno diría, ¿para qué la condición de segundo orden? Pero si se fijan, incluso yo puedo haber dicho, ¿y para qué derivo? O sea, si ya veo una gráfica que es 100. ¿Sí? Entonces mucha gente a veces dice, ¿pero para qué hago si yo veo que es así? Es gimnasia, no se olviden. Esto es gimnasia. O sea, el chiste es ir practicando con lo fácil para luego entender lo difícil. ¿Sí? Entonces hagamos nomás. Entonces, ¿cuál sería ahora la condición de segundo orden? Exacto. Entonces, la condición de segundo orden me pide que la segunda derivada, o sea, la derivada con respecto a Q de la derivada de las ganancias, ¿de acuerdo? O sea, esto de aquí recuerden que es la segunda derivada, ¿no? Primero, recordar, derivada con respecto a Q. Yo nunca sabía por qué era el 2 aquí en la mitad y el otro 2 afuera. ¿Sí? Entonces, para eso es bueno recordar que esto es una operación, sin olvidarse, es un operador. O sea, no hay como mandar esto que divide a multiplicar, es un operador. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿cuál es la condición? Que la segunda derivada de esta ganancia con respecto a Q2, evaluada en Q estrella, positiva o negativa. Negativa, ¿verdad? Veamos. Entonces, ¿cuál es la segunda derivada? Entonces, guiándome por esta definición, por eso me gusta esta notación, ¿sí? ¿Esta es la notación de Newton o de Leibniz? Creo que es de Leibniz, ¿no? Sí, es la notación de Leibniz. Entonces, ¿cómo sería esto? Es la derivada con respecto a Q de quién? De la derivada de la ganancia con respecto a Q. Pero si ustedes se fijan, eso ya tengo de los pasos anteriores. ¿Cuánto era eso? Ya, entonces aquí una observación, ¿no? El 100 es cuando ya le hago Q estrella, ¿sí? Fíjense, por eso es importante el orden, ¿no? Entonces, y hacerlo paso a paso. Como aquí yo quiero solo la derivada, ¿sí? Si quieren, hagámoslo por pasos. Todavía no veamos esto, ¿ya? Saquemos primero solo la segunda derivada. Entonces, como yo quiero sacar la segunda derivada, voy a poner esto más abajo. Segundo. Ya. Pues como yo quiero la segunda derivada, primero saco la segunda derivada, o sea, literal. Entonces sería la derivada con respecto a Q de esta cosa. Pero esta cosa que está aquí, yo ya la tengo acá arriba. ¿Sí le ven? ¿No? O sea, es esta función. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito? Necesito la derivada antes de hacer Q estrella. Entonces, ¿esto qué debo poner aquí entonces? Sería 1000 menos 10Q. ¿Sí? Entonces, esa sería primeramente la segunda derivada en general. ¿Ya? Entonces, la segunda derivada de pi con respecto a q, que resulta ser, una vez más, ¿ya? Derivada con respecto a q de 1000 menos derivada con respecto a q de 10q. ¿Ya? Entonces, por reglas de derivación, ¿qué voy a obtener? Ya. Aquí tengo la derivada de una constante, el 1000. El 1000 va a cambiar si cambia q. Siempre es 1000. ¿Sí lo ven? O sea, el 1000 siempre es 1000, pase lo que pase con q. Entonces, ¿cuánto está derivada? 0. ¿Ya? Entonces, pero quiero que cachen por qué el 0. O sea, el 0 es porque el 1000 es una constante y esa constante no cambiará por más que se mueva q. Luego, ¿qué vemos aquí? Vemos que tengo la derivada, primero hay un menos, ¿no? Ese menos no hay que olvidarse. Luego vemos que aquí hay un 10, el 10 sale porque es constante y me va a quedar la derivada con respecto a q de q. ¿Y eso cuánto es? 1. Entonces, ¿cuánto ha sido la segunda derivada? Entonces, fíjense, la segunda derivada con respecto a q es menos 10, pero esta es la derivada segunda en general. Ahora, ¿qué tengo que analizar? La segunda derivada cuando q es igual a q estrella. Pero aquí pasa algo muy particular que sucede a veces. Aquí no hay q. ¿Sí ven, no? Entonces, ¿están de acuerdo que el menos 10 es en el caso general y por tanto también va a ser en el caso cuando q es q estrella? O sea, es siempre. Pero si ven la diferencia conceptual. En el primer caso estoy hablando de la derivada segunda en general. Aquí pudo haberme quedado q.
En cambio, aquí ya no es la derivada en general. ¿Cuál es? La derivada para Q estrella. Y de hecho, ¿cuánto era Q estrella? 100. Entonces, esta es la derivada cuando Q estrella es igual a 100. ¿Y a qué hemos llegado? ¿Positiva o negativa? Negativa. Por ende, se confirma lo que nos dice la gráfica. Segunda derivada negativa, por tanto, función cóncava. Cóncava, ¿no? Sí, cóncava. La dislexia, disculpe. Sí les conté que yo casi no entro a la escuela primaria. Bueno, más o menos de lo que sé, es así la historia, ¿no? Me llevan de pequeño a dar una prueba en una escuelita. Me ponen, y después de los resultados de la prueba dicen, ¿saben qué? Necesita educación especial el niño. Entonces mis padres habrán dicho, chuta, ya se jodió, ya, desde el inicio ya empezó mal. Pero ¿qué pasaba? Lo que pasaba es que me habían puesto un muñequito y me decía, señale la derecha. Entonces yo no sabía si era mi derecha o la derecha del muñequito. Entonces no sé qué habré hecho, y no sé qué hice. Y otras preguntas así, ¿no? Que se me hacían raras y ambiguas. El niño necesitaba educación especial. Y cacho, ahora soy profe universitario y de posgrado. Ah, perdón. Tengo que le cuántas funciones del primer y segundo orden. Yo creo que usted no está, usted no es una persona que está encasillada en educación, que nosotros entendemos como educación. ¿Qué me dices que usted habla con él? Me preocupo, pero bueno, ya. No, es la ya sanitaria. Ah, qué va, qué va. Yo estudié en colegio fiscal, así, donde lo diferente era que nos pegaban con el silbato de metal, eso era lo diferente. Y si fastidiábamos mucho, nos obligaban a hacer flexiones. Esa es mi educación de colegio, que no es de educación filial, que se va a hacer. Todavía hay eso. Y no, ya no tanto como antes, que parece Sí. pero bien militar. Hay todavía. Bueno, ahí, normal, pero antes era común en cualquier colegio fiscal eso. Ya esos colegios que se peleaban con otros colegios. Pero bueno, es otra época. Ah, esta era en el Montúfar. Claro, es como que ahora ya no hay cómo, o sea, ahora es de unidad educativa. El otro día que voy veo unas niñas chiquitas así de escuela con el uniforme. Chiquitas, chiquitas. Y decía, ¿y ahora cómo va a pelear contra? Ya es mixta. Y encima es unidad educativa, o sea, con niños chiquitos. Ahora lo que me imagino es que harán pelea de gallos, en vez de gallos, niños chiquitos, ¿no? Entonces ahí les pones a pelear un montufar chiquito y un mejía chiquito y a ver, y apostando, ¿no? No, sí, sí, no, sí. O sea, digo es las peleas entre colegios. Porque antes lo común era la pelea, montufar mejía, pues. Era la ronca. Robarles el chaleco, el escudo, la chompa. Perdiendo el tiempo de tonterías, ¿no? En vez de irles a buscar a los colegios pelicones. Pero bueno, no me hagan caso, no dije nada. No dije nada, no dije nada. Sigamos. Entonces, quedado claro este ejercicio. Muy desabrido en el fondo, ¿sí o no? Para quienes ya sabemos estas cosas. Pero bueno, hay que ir paso a paso. Vamos con uno un poquito más elaborado, nada más conceptualmente elaborado. Supongamos lo siguiente, y de hecho me voy a llevar a mis apuntes porque quiero hacer algunos pasos. ¿Ya? Este va a estar un poquito más. Este va a estar un poquito más elaborado, en lo conceptual, no en lo matemático, sino en lo conceptual. Permítanme, le voy a poner al lado. Nos vamos con este ejercicio. Dice, ya, bien, dice, supongamos que la producción de la empresa está determinada por la cantidad de trabajo que contrata según esta ecuación. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a suponer que tengo igual una empresa. La empresa va a contratar una determinada cantidad de trabajo y al trabajo le vamos a llamar L, de labor. ¿Ya? Entonces vamos a decir, ok, según la cantidad que se contrata de trabajo, ¿de acuerdo? Se define la producción. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que la producción es Q igual 2 raíz de L. Veamos la función. ¿Sí? Entonces vamos a Google. ¿Cómo se verá la función? ¿Cuál sería la función? 2 L a la, si me entenderá, quisiera entender que es L, ¿no? 2L a la 0,5. ¿Sí me entendió? Entonces, miren, ahí está la función. Incluso hay cómo moverle, ven. Y hacer zoom y todo lo que quiera, ahí en Google. Entonces, esta es la gráfica de la función de producción. ¿Sí? Bajemos un poquito el zoom. Ahí está, chévere. Ya, entonces me llevo esta gráfica.
Los mismos apuntes para tener todo ahí. Ya, entonces repito, ¿no? Tenemos una empresa y ahora asumimos que esta empresa contrata trabajo, ¿ya? Horas de trabajo, ¿ya? Y según la cantidad de horas de trabajo contratadas, se define la producción. Entonces vamos a asumir que sigue esta regla. O sea, aquí digamos que están las horas de trabajo, la L en este eje, el horizontal. En el vertical voy a asumir que está la producción. Y vamos a asumir que esta función Q es igual a 2 raíz de L, que es equivalente a decir 2L elevado a la 0.5. Sí, por eso le puse en el Google 2L a la 0.5. Esta es la gráfica. Antes de continuar, ¿tiene sentido esa forma de la gráfica? ¿Cuál sería la lógica? Según lo que hemos conversado incluso en clase. Ahorita le pusimos un nombre incluso. ¿Se acuerdan? Los rendimientos decrecientes, ¿no? Los rendimientos marginales decrecientes, ¿no? O sea, puede que sí. Miren, a medida que aumentan las horas de trabajo, la producción crece, sí crece, pero como que crece cada vez más lento, ¿no? O sea, como que se desacelera el crecimiento de la producción. ¿Ya? A un trabajador y es importante que cuando llegue una empresa, la persona Sí. No sé, a mí me parece, sí se usa siempre ese ejemplo, pero se me suena tan antinatural, porque hay una capacidad instalada. Sí lo han pensado, o sea, si hay una capacidad instalada, pongo a otro, el otro, ¿dónde lo pongo? Sí, está, o sea, lo pongo encima del otro, ¿no? Como que no pega, ¿no? A mí me gusta verle más bien como horas de trabajo de una misma persona, porque y tienes una computadora, tienes tiempos ya se necesita, no se puede tienes toda la persona ya. puede ser también, sí puede ser. Yo lo veía más fácil como, ok, tengo una persona que está en las horas y mientras más horas trabaje, sí, produce más, pero se va cansando. A mí me suena eso más natural, no sé qué opinen. A mí me suena bien natural eso, porque me piensas, yo he dado clases y después de 3 o 4 horas de clase ya uno está, pero que ya, o sea, sí se avanza, pero ya no al mismo ritmo, ¿no? Pero bueno, más o menos ustedes ya entienden entonces la idea de los rendimientos marginales decrecientes, ¿de acuerdo? Es lo que se está suponiendo en esta función. Ya. ¿Qué más? Dice, supongamos también que la empresa puede contratar todo el trabajo que desea a un salario W. Entonces, W viene de wage, ¿ok? Salario, wage, W, ¿ya? Salario por hora, ¿perdón? Ya tocó. Entonces, W, salario por hora, ¿sí? W, salario por hora. Y vamos a asumir que vende su producción a un precio P, ¿sí? Entonces, matemáticamente esto no va a ser muy complicado, ¿no? Pero es más bien conceptual primero. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto trabajo debe contratar esta empresa para maximizar sus ganancias? Entonces, fíjense cómo definimos las ganancias. Aquí usé pi mayúscula, ¿ya? La misma idea, ¿no? Sino que a veces usa minúscula, a veces mayúscula. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Vamos a asumir que las ganancias son iguales al producto entre precio y cantidad. La cantidad va a depender de las horas trabajadas menos el salario pagado a esas horas trabajadas. Estoy simplificando, obviamente, ¿no? Alguien dirá, pero hay costos fijos, pero también hay impuestos, hay muchas cosas. Sí, de acuerdo, pero es un ejemplo didáctico nada más. Es un ejemplo didáctico. Y ojo, en este ejemplo didáctico estoy asumiendo que la empresa no puede mover el precio y no puede mover el salario. Ceteris paribus, perfecto, pero aparte es otro supuesto. O sea, además del ceteris paribus, ¿qué estoy asumiendo? Entonces aquí esto se le llama que esta es una empresa y debí poner que es incluso en la lámina. Empresa, precio, aceptante. ¿De acuerdo? Entonces este es otro supuesto típico en la economía. ¿Qué significa? Estoy asumiendo que la empresa es tan pequeña con respecto al mercado que no tiene capacidad de mover el precio ni mover el salario, sino que coge y paga lo que lo que se ofrece en el mercado. Si quieren, digamos que es una tienda pequeña, o es alguien artesanal, es alguien que tiene una pequeña fábrica artesanal que tiene que vender al precio del mercado el producto. Porque ¿qué pasa si vende más caro? Si vende más caro, no vende nada. Uno diría, bueno, puede vender más barato, pero si es pequeña va a vender todo. Entonces mejor vende al precio que da. ¿Sí me entienden, no? O sea, me voy al precio que puedo vender. Y el salario, porque estamos asumiendo que el salario está definido por otras fuerzas. ¿Ya? Por ejemplo, digamos que una empresa que paga el mínimo. ¿Ya? Pues el W ya saben que si es el mínimo, ¿quién lo define? ¿Quién define el mínimo? El Estado.
Ya mismo viene la negociación del salario mínimo en el Ecuador, ¿no? Ya subió, Ya ¿no? hoy tuvieron una Claro, lo que sesión pasa es que para eso, usualmente se asume que son dos perceptores y algo, y ahí es que completan juntando sueldos, se completan. Así es como suelen hacer Es en el INE. 1,6 por hogar. ¿Perdón? uno ¿Alguien coma comentó seis algo por usted hogar. en el... ¿Perdón? No, decía que es 1,6 perceptores por hogar. 1,6, gracias por la corrección. 1,6 perceptores por hogar. Entonces, con 1,6 perceptores por hogar multiplicado por el salario, ahí sale la... Estamos ahorita colega, ahorita estamos por encima o debajo de la canasta, con 1,6 perceptores. Por encima, por encima. Por encima estamos, ¿no? Ujú. Oh, ya, chévere, gracias. Sí, entonces esos son los detallecitos, ¿no? O sea, se asume que un hogar no es un solo perceptor, ¿no? Se asume que entra. Es bien, Sí. Bueno, ya, esa es otra. uno formal y uno informal. Bueno, esa ya es otra discusión. Yo solo quiero resolver mi problemita aquí ya. Entonces, quiero derivar. Eso sí. Déjenme derivar. Como buen economista, yo solo quiero sacar mi derivada. ¿Sí? No, ¿qué va a ser buen economista eso? No, 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 bien, mejor que hablemos de esos temas, porque eso ya, o sea. Pero bueno, entonces, esa es la idea, ¿no? Estamos, o sea, vean el supuesto de plano. Estoy asumiendo una empresa que no puede mover el precio y no puede mover el salario. ¿Qué hago? Entonces, ¿qué es lo que estamos planteándonos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál sería el monto de esas ganancias? Bueno, perdón. ¿Cuánto trabajo debe contratar la empresa para maximizar las ganancias? Entonces, ¿cuánto trabajo? ¿Cuánto él hay que contratar Más. para maximizar las ganancias? Entonces, no confundir, ¿no? Esta función de aquí es la función de producción. ¿Sí? Seguimos aumentando este gráfico, va a crecer. Obviamente ya va a llegar un momento en el que va a ser gas, cero, pero en realidad nunca va a ser cero. Ajá. Entonces, ¿cuál es el punto de...? No, Ya. nunca podemos calcular nada. Ya, eso sería si no hubiera costos, pero hay un costo laboral. Este es sobre producción. ¿Sí? De hecho, podríamos imaginarnos otra función que sería la función de costos. Entonces, pensemos que tenemos una función de costos, que en este caso, si es WL, ¿cómo se va a ver? Como una recta. ¿Sí? Entonces, esta recta que estoy acabando de dibujar sería W por L, digamos. Entonces, sí me cachan, ¿no? Esta de acá sería la función de producción. Me faltaría ponerle un precio. Solo le va a mover, es una constante. Entonces, digamos que esta es la función de producción multiplicada por un precio, o sea, solo lo multiplico por P. Y esta es la función de costos. Entonces, en efecto, como dice nuestro compañero, si solo tuviéramos producción, contrato gente hasta el infinito, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Que a medida que contrato gente, aumenta mi costo, porque cada hora o persona contratada hay que pagarle. ¿Cómo sería en el esclavismo, no? O sea, que no había que pagar, ya. Entonces, si notan que hay una diferencia entre lo que se produce y vende y los costos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Que esa diferencia sea la más alta posible. Digamos ahí, no sé, pero digamos ahí. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que estoy buscando maximizar es la diferencia entre los ingresos por venta y los costos. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Cómo lo hago? Entonces, para ganar tiempo, las ganancias de la empresa son igual, precio, y en vez de cantidad, ¿qué pondríamos? Sí, lo que es la cantidad. O sea, la cantidad hemos asumido que es de gana le puse ese apellido. O bueno, le voy a poner por otro lado ya. Sí, P es precio. Al menos en eso los gringos no nos joden. Bueno, a veces hablo de más, ¿eh? Ya, muchas veces hablo de más. Sí. ¿Son gringos, son pro gringo o anti gringo? No les he preguntado. ¿Anti gringo? Ya. Sí, como el profe dijo anti gringo, todos anti gringo. No serán así, ya. Ya, pueden creer lo que quieran, ya. Es una pregunta que no debía ser, ya. Crean lo que quieran, ya. A mí me da lo mismo, no hay problema. En fin. Entonces reemplazo P por Q y en vez de Q vendría la función. O sea, P por 2 raíz de L menos W por L. Entonces, ¿qué estoy logrando? Estoy logrando que en definitiva esto se presente como una función que depende solo de L.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí el resto que hay que hacer. Si esto entonces es una función que solo depende de L, ¿sí? O sea, yo puedo decir que esto es un pi que depende de L, pi mayúscula, pi que depende de L. Entonces, ¿qué debo hacer? Sacar la condición de primer orden. ¿Cuál es la condición de primer orden? Derivada de pi con respecto a L, cuando estamos haciendo L estrella, igual a 0. ¿Y cuál sería la condición de segundo orden? Sacar la segunda derivada de pi con respecto a L en L estrella y verificar que sea positiva o negativa. Negativa, porque estoy buscando más. ¿Ya? Eso les dejo a ustedes como ejercicio, ¿ya? Para que lo hagan con calma. Yo quiero volver al problema original. El problema original era que las ganancias son precio por cantidad que depende de L menos W por F. Tratemos de hacer el ejercicio sin reemplazar Q. Ustedes podrían hacer aquí, ¿no? ¿Sabes? Derivar, ¿ya? Pero quiero hacer el ejercicio sin reemplazar Q. A ver qué pasa, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a ver la condición de primer orden? Sin reemplazar Q. Entonces, la derivada de la ganancia con respecto a L, ¿a qué va a ser igual? A la derivada con respecto a L de todo lo que está aquí. ¿Qué es lo que está ahí? P por Q de L menos W por L. ¿Están de acuerdo que aquí hay una resta? Puedo distribuir la derivada. Entonces, ¿qué me va a quedar? La derivada con respecto a L de P por Q que depende de L menos la derivada con respecto a L de W por L. Ya. ¿Qué más? Entonces, aquí es igual la derivada de la ganancia con respecto a L. Aquí tengo una constante. ¿Cuál es la constante en esta multiplicación? P. ¿Por qué es constante? Porque no está en función de L, sí, pero ¿por qué económicamente hablando? O sea, ¿cuál es el supuesto? Somos precio aceptantes. O sea, la empresa asumimos que no puede mover el precio. El precio, por tanto, es una constante, sale. Y me quedaría solo la derivada con respecto a L de quién? De Q por, perdón, de Q que depende de L. Menos, en cambio aquí, ¿cuál es la constante? W. Porque estamos asumiendo que la empresa no puede mover el salario. Entonces solo me va a quedar W por la derivada con respecto a L de L. Y de una vez, la derivada con respecto a L del mismo L, 1, de L sobre DL. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está quedando como resultado? Que la derivada de la ganancia con respecto a L, ¿a qué es igual? Precio por la derivada de Q con respecto a L. Ya sé que Q depende de L, pero no quiero poner a cada rato eso. Menos W. Bueno, pongamos Q que depende de L, menos W. Ya. Esa es la derivada. Noten, para cualquier Q. Yo después puedo reemplazar la Q y derivo, pero no quiero hacer eso. Más bien lo que quiero ahora es sacar la condición de primer orden. Esto todavía no es la condición de primer orden. ¿Qué necesito hacer ahora para que se vuelva condición de primer orden? O sea, necesito evaluar en L estrella, ¿verdad? O sea, la derivada de esto en L estrella. Entonces sería P por la derivada de Q con respecto a L, pero ahora en vez de L, ¿qué va a estar aquí en el paréntesis? L estrella menos W, y eso aquí tiene que ser igual a 0. Ahí sí ya tengo la condición de primer orden. Y ojo, repito, es una condición donde no hemos puesto la Q, puede ser cualquier cosa, Q. ¿Ya? Ok, acá es igual esto. Entonces ahora sí, fíjense que me quedó una cuestión que puedo resolver, ¿no? Entonces, ¿qué me quedó? P por, vuelvo a escribir la derivada de Q con respecto a L en L estrella. Entonces, este que es menos W pasa a sumar, sería igual a W. Y este precio que multiplica pasa a dividir. ¿Cómo me quedaría? La derivada de Q con respecto a L en L estrella, ¿a qué tiene que ser igual? W sobre P. ¿Algún colega economista que nos recuerde qué significaba esto? Una de las piedras angulares de la teoría del mercado laboral ortodoxa o convencional. No, no mucho, muy lejos. Es fácil. ¿Qué es W sobre P? W es el salario. Y si le divido para el precio, es como que estoy ajustando el salario al precio, el salario real. Pero obviamente simplificado, ¿no? Entonces esto de aquí sería el salario real, de este lado, ¿no? ¿Sí? W sobre P es una estimación del salario real. Obviamente simplificado, ¿no? No es tan fácil, pero sería el salario real. Eso del lado derecho.
Derecho, ¿no? Sí, del lado derecho. Ya. En cambio, del lado izquierdo, ¿qué tenemos? ¿Cómo crece la producción cuando hay un ligero cambio en el trabajo? Esto tiene un nombre, colegas economistas. La productividad marginal del trabajo. Productividad marginal del trabajo. Dependiendo del libro, a veces se le pone la PML, ¿no? Sí, productividad marginal del L, del trabajo. Ya. Entonces, ¿qué nos dice esto? Miren, el cálculo, haciéndolo paso a paso, no es nada. Es bien básico, la condición de primer orden. Pero, ¿qué me dice en términos económicos? Que el salario real tiene que igualar a el aporte que hacen los trabajadores. Fíjese, suena hasta socialista esto, ¿no? Según lo que los trabajadores aportan, se les paga. A cada quien su necesidad y dice cómo. Más que su aporte. Sus necesidades, no. Aquí no hemos metido necesidades, más bien aportan. Es la diferencia entre socialismo y comunismo. En el comunismo ahí sí son las necesidades. En el socialismo es según, a cada quien según su trabajo. Pero marginal. Ahí está el chiste. Marginal. Marginal. Entonces, no es tan socialista como parece, pero bueno. Entonces, ya vieron. Ahora para completar y poder sacar el ejercicio, ¿qué habría que hacer? Reemplazar Q por lo que teníamos, ¿no? Que era 2 raíz de L, pero no voy a hacer eso. Ya eso ustedes lo pueden hacer. Lo que me interesa es que vayan viendo la conexión. Con la condición de primer orden, llega una conclusión económica. ¿Sí? Entonces, para que más o menos vayan viendo cómo es esto, ¿no? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer luego? La condición de segundo orden. Entonces, ¿qué me dice la condición de segundo orden? Igual, saquémosla en términos generales. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde está mi lápiz? Acá, ya. Entonces, la condición de segundo orden, ¿qué necesita primerito? La segunda derivada. Entonces, ¿qué era la segunda derivada? O sea, ¿qué es la segunda derivada de Q? Perdón, de las ganancias, ¿no? Las ganancias con respecto a L. Sería la derivada con respecto a L de la derivada de las ganancias con respecto a L. Pero si ustedes se fijan, ya tenemos esto. Derivada de las ganancias con respecto a L. En algún lado debe estar. Sería esto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Las ganancias con respecto a L, la derivada sería esto de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces puedo reemplazar esto de aquí, acá abajo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería la derivada con respecto a L. Y en vez de poner toda esta derivada, ¿qué sería? ¿Cómo estaba? Precio por, seguramente creo que era precio de Q con respecto a L menos W. Sí estoy bien, ¿no? Q, ya. Listo, entonces, ¿a qué queda igual la segunda derivada? Entonces, una última vez, ¿ya? Entonces vamos paso a paso. Derivada con respecto a L, tengo una resta. P por derivada de Q con respecto a L, menos derivada de, con respecto a L, de W. ¿Sí? Entonces simplemente distribuir la derivada en la resta. Con la segunda derivada de pi con respecto a L, igual. Esta es una constante, la P, sale. Entonces me quedaría P por la derivada con respecto a L, ¿de quién? De la derivada de Q con respecto a L. Entonces, si ven que es bien útil esta notación de Leibniz, ¿no? Sí, porque ya me sale aquí un mensaje claro. ¿Qué es la derivada de L con respecto a W? Cero. Sí, porque estamos asumiendo que W se mantiene constante. Entonces, finalmente, ¿a qué quedó igual todo esto? Vamos a ver acá. Entonces, la segunda derivada de las ganancias con respecto a L terminó siendo igual a P por la segunda derivada de Q con respecto a L. Entonces, eso es en general. Ahora, ¿cuál es el signo de esta derivada? Ustedes ya podrían responder la pregunta sin poner Q. Solo viendo la gráfica que vimos al inicio. Positiva, negativa. Ya, entonces veamos, o sea, si yo quiero entender esta derivada, ¿cuál necesito revisar? La derivada de Q, ¿verdad? La segunda derivada de Q con respecto a L, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿cómo veo yo esa derivada? Volvamos a la función original, la gráfica, por ejemplo. ¿Qué me dice la gráfica?
Recuerden que esta era originalmente la gráfica, solo la suma de Q y L. De hecho, le voy a duplicar, ¿ya? Permítanme, le voy a duplicar. Esta maravilla, ahora puedo duplicarle. Y listo. Voy un ratito moviendo esto. Y por acá, ya. Listo. Entonces, como les decía, quiero entender la derivada segunda de Q con respecto a L. Y aquí está la gráfica de Q y L, ¿no? A ver, segunda derivada, ¿positiva o negativa? Negativa, ¿no? Segunda derivada de Q con respecto a L, negativa. ¿Por qué? En términos económicos. Por los rendimientos marginales decrecientes. Esta idea de que se cansa la gente. Rendimientos marginales decrecientes. ¿De acuerdo? Entonces, si esta derivada es negativa, ¿qué pasa con esta derivada por P? ¿Qué va a ser P siempre? El P nomás. Precio siempre positivo, ¿no? Entonces, positivo por negativo. Negativo. Conclusión, esta derivada es menor a cero. Entonces, sí, hay. Entonces, miren, si hay rendimientos marginales decrecientes, sí, la segunda derivada de la Q es negativa y por tanto también la segunda derivada de la ganancia es negativa, función cóncava. ¿Estamos de acuerdo? Y por tanto sería un máximo, sin haber reemplazado Q. Usualmente en economía es más común hacer estas cosas, ¿verdad? O sea, es bien común que uno no reemplace la función, sino que simplemente uno vaya sacando supuestos de funciones generales. Entonces aquí miren, ¿qué me dice, como ya para concluir esta parte? ¿Qué me dice la condición de primer orden? Entonces, en resumen de este ejercicio. ¿Cuál es la condición de primer orden para que una empresa de este tipo gane al máximo? Que el salario real sea igual a el cambio en la producción cuando cambia L, que también le hemos llamado productividad marginal del trabajo, en el spread, obviamente. ¿Y cuál es la condición de segundo orden? Que la segunda derivada de Q con respecto a L sea negativa y estos son los rendimientos marginales decrecientes. Entonces, así es como se combina, cómo se empieza a combinar, ¿no? El cálculo con la micro. En este caso, todo esto es micro. Pues obviamente de esto van a tener un montón en su curso de microeconomía. Pero para que ya vayan viendo para que se les haga natural, ¿no? ¿Por qué meter cálculo, maximización en economía? Entonces ya pueden ver aquí un ejemplo que es bien clásico, ¿no? O sea, este es el problema de la empresa que tiene que maximizar ganancias y es precio aceptante y etcétera. ¿Preguntas? Vamos bien. Ya. ¿Se mueren si hoy hacemos clases sin receso o quieren receso? Así que, si se muere. ¿Hacemos un receso? Sí, entonces hacemos un pequeño receso en este punto. Creo que fue mucha información, tal vez. Ya, pues unos 5, pero literal, verán, 5. ¿Quién esté? Yo empiezo a las 5 minutos, ¿ya? Sí, entonces 5 minutitos de receso, por favor.